En la vida hay que hacer 3 cosas. 1, escribir un libro. 2, sembrar un árbol. Y 3, tener un hijo. Esto según un relato de Muhammad, un mensajero del Islam. Yo añadiría una 4ª cosa, y es proponer una ecuación. Efectivamente, pues he escrito varios libros, he sembrado árboles frutales, tengo 2 hijos y 3 nietos. Y también propuse una ecuación, Y, que significa $1 billón por año en ventas internacionales de plantas vivas. Es igual a 8 variables. Ustedes las pueden ver aquí. Ven que están sumadas, pero en la realidad no son sumativas. Hay sinergias entre ellas, unas afectan las otras. De manera que A más B no es simplemente C, A más B es multiplicativo, nos resulta una sinergia y como ya dije, esas sinergias son poderosas. Y hoy vamos a hablar de estas sinergias, de las variables que propuse hace un momento. Bien, piensen, tengan en su cabeza qué significa $1 billón. Piensen, imagínense qué podrían comprar ustedes con $1 billón, ¿cierto? Bueno, entre las cosas que podríamos darnos el gusto es viajes al espacio durante 10 años, viajes turísticos que están de moda. Un viaje al espacio puede estar costando alrededor de $250.000. La propuesta que estoy haciendo aquí de vender $1 billón en plantas vivas al exterior resulta irreal, se les hace extremadamente desorbitante este número. Pues personalmente creo que no, es modesto. ¿Por qué es modesto? Bueno, si revisamos las ventas de exportación de Colombia de 3 de los principales productos agrícolas, están con las siguientes cifras. Flores y follajes en el 2021 se vendieron $1.700 millones. De café se vendieron $2.500 millones. Y de banano cerca de $1.000 millones, es decir, $1 billón. De manera que la propuesta de vender $1 billón en plantas vivas está muy cercana a la de banano, no es irreal, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa con las plantas vivas? ¿Cómo está este mercado nacional e internacional de plantas vivas? En 2021 se vendieron en Colombia, en el mercado interno, cerca de $220 millones. ¿Sí? Pero modestos $20 millones fueron ventas para el exterior. Esto es realmente poco si comparamos con los valores internacionales. Si vemos el mercado de flores y plantas vivas en Estados Unidos, está alrededor de $15.850 millones por año. ¿Esto qué significa? Significa que es 10 veces más que el de flores y follajes de exportación de Colombia, 6 veces más que el de café, 15 veces más que el de banano y 800 veces más que el de plantas vivas. O sea que nuestro mercado de exportación de plantas vivas es así, muy pequeño. Bien, entonces si pretendemos exportar $1 billón en plantas vivas, significa un reto grande realmente, significa crecer la producción y obviamente ver cómo vendemos esas plantas en 50 veces. Recuerden ese número, tendríamos que crecer 50 veces a lo que tenemos actualmente. ¿Sí? Ahora, poner en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, como un ejemplo, ¿cierto? Como el mercado más interesante de plantas vivas, $1 billón es un pequeño pellizco de solo el 10% de ese valor de mercado de Estados Unidos. Y es un pequeño pellizco pues, que no le va a doler mucho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está ahora el viverismo
actualmente en Colombia. Según Colviveros, que es la Asociación Colombiana de Viveristas y Productores de Plantas Ornamentales, el viverismo agrupa cerca de 3.500 productores y trabajan bajo una escala de economía campesina. Solamente el 10% de estos productores están organizados en empresas y de estas empresas, solamente 12 empresas exportan plantas vivas. El 75% de la producción de plantas vivas en Colombia está localizado en Cundinamarca y en particular en Fusagasugá, nuestro municipio. La razón por la cual ha resultado tan interesante la producción de plantas vivas en este municipio es su clima. Tenemos una temperatura ideal durante todo el año, un régimen de lluvias excelente. Bueno, todos estos factores climáticos son óptimos para el crecimiento de plantas vivas durante todo el año. El segundo factor por el cual se asienta el viverismo en Fusagasugá es su cercanía a un centro de producción, de consumo más importante, que es Bogotá, obviamente, y está localizado en el centro del país. En cuanto a las plantas vivas más importantes desde el punto de vista de producción y de cantidad, las más vendidas son las orquídeas Phalaenopsis. Se estima el mercado mundial de orquídeas en cerca de 5 billones de dólares en el año 2020 y se espera que para el 2027 este mercado aumente a 7 billones de dólares. En Colombia, en 2019, ¿cuántas plantas de estas se vendieron? Se vendieron un poco más de 300,000 plantas, con un promedio mensual de 25,000 plantas, obviamente con su pico en el mes de mayo. Bien, y aquí voy a contarles una pequeña historia familiar. Resulta que en el 2007, mi hijo, después de haber terminado sus estudios de biología y tratando de incursionar en el emprendimiento, introdujo a Colombia el cultivo de orquídeas Phalaenopsis industrializado, es decir, tecnificado. Este emprendimiento se constituyó finalmente en una empresa que está localizado su centro de producción, obviamente, en Fusagasugá, con sus puntos de venta en Bogotá. Otras especies ornamentales importantes están las bromelias, también exportada por una empresa localizada aquí en Fusagasugá, precisamente. Están las poinsettias, están los cactus y las suculentas. También hay otra empresa en Fusagasugá muy importante en la producción de estas especies. Están los anturios. Bien, volvamos a nuestra ecuación que les propuse en un principio, ¿cierto? 1 billón de dólares en plantas internacionales por año es igual a estos 8 factores o variables. Miremos qué es cada uno de ellos. G, la gente; CL, el clima; CA, capital; APR, el aparato productivo; CO, el conocimiento; SLI, el sistema de logística e infraestructura; ES, las entidades del Estado o estatales; y de último, MARC. Vamos a dejar a MARC y no les voy a decir qué es todavía. Bueno, se estima que tenemos 3.500 productores, ¿verdad?, dedicados al viverismo en Colombia. Pero hay la tendencia, por más que hayan asociaciones, etcétera, de que trabajan solitos, ¿sí? Realmente, qué lástima, porque el trabajo comunitario conjunto, las asociaciones, es lo que nos dan las sinergias, es lo que es poderoso. Una propuesta como esta de 1 billón de dólares en plantas vivas va a irrigar riqueza, va a crear importantes y nuevos empleos, sobre todo para los jóvenes, que sean atractivos para que ellos permanezcan en las zonas rurales. El clima, segunda variable, ¿cierto?
Ya dijimos que es espectacular, ideal el clima que tenemos en Fusagasugá. Tenemos una temperatura todo el año ideal para el crecimiento de las plantas, un régimen de lluvia que nos permite cosechar agua lluvia. Por favor, los viveristas, cosechemos agua lluvia, ¿cierto? No tomemos el agua del pozo. Bueno, y tantas otras variables climáticas que están perfectas, están ideales para el crecimiento de plantas vivas. Y no solo en Fusagasugá, sino en general en toda la geografía del país, porque tenemos esos pisos térmicos y tenemos además microclimas muy particulares. Variable número 3, capital de trabajo. Y aquí juega un papel muy importante la financiación de los bancos estatales, la banca estatal, para que precisamente financien la construcción de infraestructura y de otras necesidades para poder crecer en 50 veces lo que tenemos actualmente. El aparato productivo, que es básicamente los invernaderos, que deben ser de mediana y alta tecnología, ¿cierto? Invernaderos de baja tecnología no nos va a servir mucho porque no nos va a dar la calidad que requiere el mercado internacional. ¿Sí? El conocimiento. Aquí el papel muy importante de la academia y de instituciones como el SENA, que creen nuevo conocimiento, ¿sí? Y sobre todo que ese conocimiento le llegue al empresario viverista. Y aquí particularmente me encantaría poder apoyar y participar de manera que me permita bajar el conocimiento que está en las publicaciones científicas, traducirlo de cierta manera y ponerlo al acceso del empresario viverista. Logística e infraestructura. Necesitamos vías que comuniquen los centros de producción con los aeropuertos, con los puertos, construir centros de acopios que permitan el embalaje y el despacho internacional de estas plantas. Las entidades estatales como el ICA, como APHIS de Estados Unidos, principalmente ellos participan en todo el tema de plagas y enfermedades, ¿sí? Es decir, de la regulación, que no se nos escapen plagas y patógenos al exterior. Entidades como ProColombia, por ejemplo. Bueno, y el final, la última variable, la número 8, les dije que MARC, pues es marketing, es un programa que debemos implementar de mercadeo, ventas, publicidad y servicio al cliente. Si no hay un programa de mercadeo fuerte, no estamos haciendo una mayor cosa, ¿sí? Entonces, es absolutamente indispensable el montaje, instalación, puesta en marcha de un programa de mercadeo, ventas y publicidad basado en empresas. Además, esto va a generar empleos no solamente rurales, ¿sí? Como veíamos en la producción, sino empleos urbanos, trabajando con las redes sociales que todos conocemos, ¿sí? YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, ¿sí? Donde van a estar escritores creativos, copywriters que van a estar escribiendo y diseñando textos para la venta internacional de estas plantas, donde van a estar los vendedores, los asesores de ventas bilingües para poder vender efectivamente estas plantas. Bien, aquí quiero contarles una pequeña historia de cómo los programas de mercadeo, marketing y ventas son supremamente poderosos. Tan poderosos serán que permiten cambiar los hábitos alimenticios y el consumo de la gente, de lo que compramos a diario. Una consultora internacional, en su charla también TED, ¿cierto? Ella se llama Zoe Carl, contaba que una campaña publicitaria muy exitosa en Estados Unidos, patrocinada por los agricultores aguacateros, productores de aguacate,
cambiaron el hábito alimenticio de los estadounidenses. Ellos no gustaban, los estadounidenses, mucho del aguacate, pero esta campaña publicitaria tan poderosa puso aguacates en sus mesas. Sí. Actualmente el mercado de aguacate en Estados Unidos lo domina México. En 2007 tuve la oportunidad de participar en un programa académico patrocinado por el gobierno sueco en la provincia de Michoacán y pude ver de cerca cómo funciona ese sistema productivo de aguacate en Michoacán. Resulta que me sorprendió gratamente cómo están organizados. Básicamente, ellos tienen dos agrupaciones, clústeres, como quiera llamarlos, ¿verdad? Una de producción, dedicados a la producción, y otra al mercadeo y ventas. Pero todos son socios de las dos, ¿sí? Tan eficaz y bien organizados están que, por ejemplo, consiguieron la instalación de un laboratorio de detección de residuos de plaguicidas para cumplir con la norma de residuos en Estados Unidos. Entonces, quiero poner de ejemplo los productores de aguacate, el oro verde, ¿verdad? Pero aquí nosotros vamos a tener el oro de los 1000 colores con las flores. Invito a los viveristas a repensar su modelo de producción y sobre todo de mercadeo, ventas y servicio al cliente. No existe servicio al cliente en el viverismo. Hemos exportado flores de manera muy importante, café, ¿verdad? Compitiendo con un gigante como Brasil en calidad y banano también. Y esto ha sido posible. ¿Por qué no puede ser ahora posible también que pongamos en el mercado $1 billón al año en plantas vivas? Yo diría, sí se puede. Yes, we can. Y finalmente los invito a ver si ya han pensado en su ecuación de la vida. ¿Tienen su ecuación? Muchas gracias.